24 tarde. 13 horas en punto, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tarde, último día hábil de la semana, 13 grados en la capital, 14 pronosticados para esta jornada. Los invito a revisar cuáles han sido las imágenes, las noticias que han marcado esta jornada de viernes 14 de julio. Comenzamos con información policial. Con una escopeta un comerciante frustró el asalto a su local comercial. Esto en Temuco. 2 delincuentes resultaron heridos de bala y retenidos por los vecinos. Un tercero alcanzó a huir. Y en información política internacional, el presidente Gabriel Boric dio inicio a su gira por Europa, donde se reunió con el mandatario del gobierno español, Pedro Sánchez, con el rey Felipe VI y un conglomerado de empresarios españoles. Y también noticias del mundo. Por segunda vez en la historia, tanto los actores como los escritores de Hollywood se declararon oficialmente en huelga, cerrando por completo los proyectos de cine y televisión en el gigante norteamericano. Aquí comienza 24 tarde. Lo mencionábamos recién, el presidente Gabriel Boric dio inicio a su gira por Europa, se reunió con el presidente del gobierno español, con el rey de España, incluso cambió su indumentaria el presidente, aunque sea superficial, hay guiños por la reunión con el rey y también con empresarios españoles. Todos los detalles de esta primera jornada junto a Marian Basso desde Madrid, España, con harto calor, me imagino. Mari, buenas tardes. Harto calor, Andrés, 34 grados aproximadamente acá en Madrid. Justamente la gente trata de hacer todo, irse a los parques para cambiar un poco el calor, y nosotros acá estamos siguiendo la agenda del presidente Gabriel Boric en su primer día de actividades en Madrid, que comenzó muy temprano y que acaba de terminar. Acá son las 7 de la tarde, para ustedes la 1 de la tarde, y acaba de terminar la agenda en el edificio donde estamos, que es justamente la Confederación de Organizaciones Empresariales de España, donde estuvieron presentes las empresarias también invitadas por el mandatario. Ya vamos a ahondar en ese tema, pero primero, lo primero de la jornada, ¿no es cierto?, que fue la reunión con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en la visita oficial del presidente de la República. Sabemos que ellos tienen una cercanía que le han hecho evidente los distintos encuentros internacionales en los que han coincidido, y esta no ha sido la excepción, ¿no es cierto? Sostuvieron una reunión de trabajo que se extendió por alrededor de una hora y media, donde abordaron distintos temas que son de la agenda en común entre ambos países. Recordamos también que España es el tercer inversor de Europa en nuestro país, después de Reino Unido y también Países Bajos, y es por eso que decía el presidente español Pedro Sánchez, lo que se busca justamente con esta agenda es tratar de reforzar esos lazos económicos, pero también los lazos diplomáticos que se tienen hace ya bastante tiempo con nuestro país. Posteriormente a la reunión que sostuvieron ambos mandatarios, hubo una declaración conjunta donde se afirmaron distintos memorándum de entendimiento, y también se realizó una declaración a los medios de comunicación por parte de ambos mandatarios. Vamos a pasar a escuchar primero la declaración del presidente de la República, Gabriel Boric, tras esta cita, ¿no es cierto?, con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y también las conclusiones que se sacaron de esto. España hoy día presidiendo el Consejo Europeo es fundamental para acelerar también la implementación del acuerdo de modernización de asociación que tiene nuestro país con la Unión Europea, con los 27 países de la Unión Europea. Para nosotros como Chile es un orgullo ser uno de los pocos países de América Latina que tiene un acuerdo de estas características con Europa. No me queda más que agradecer este encuentro que avanza en beneficio de chilenos, chilenas, españoles y españolas, y que estoy seguro va a reforzar el camino común que Chile y España tienen por delante. Y Pedro, nos vemos en unos días más en la cumbre CELAC-UE, que no me cabe duda será también de una gran perspectiva para el bienestar de nuestros pueblos, que es en definitiva lo que nos importa y lo que nos mandata. España y Chile somos dos países hermanos, con gobiernos que comparten, creo, afinidad y una visión de cómo afrontar los desafíos globales que tiene el mundo. Estamos convencidos de que esa unidad de acción nos va a hacer que podamos prosperar, que podamos construir un mayor bienestar a nuestros conciudadanos, y que el acercamiento de nuestras regiones y la construcción de un mundo más seguro y sostenible es algo que nos piden nuestros compatriotas.
Andrés, hay que decir que esta visita se da en un momento bastante especial para España, porque coincidentemente esta visita del presidente Gabriel Boric se da en medio de lo que van a ser las elecciones generales acá en España el próximo 23 de julio, donde se van a ver las caras tanto Pedro Sánchez para continuar en el gobierno como también el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez. Así que ahí claramente entonces se da en este momento. ¿Y es por qué? Porque el Partido Popular ha señalado que lo que se espera es que el presidente Gabriel Boric no intervenga en la campaña electoral. Durante esta declaración conjunta, eso sí, el mandatario lo que hizo fue realzar todo el liderazgo del presidente español en sus declaraciones. Ahora, después de esta cita, el presidente Gabriel Boric se reunió con el presidente Felipe VI, ¿no es cierto?, en el Palacio de la Zarzuela, y tuvieron esa visita oficial, que es invitación por parte del rey de España. Eso fue una cita privada, ¿no es cierto?, sostuvieron un almuerzo del cual no pudimos tener acceso debido a la seguridad que existe ahí en el Palacio de la Zarzuela, y posteriormente a ello, lo decíamos, el mandatario se dirigió a esta sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, donde dio a conocer la posición de Chile en cuanto a afianzar las relaciones comerciales con ambos países, y también estuvieron invitadas, ¿no es cierto?, las empresarias de nuestro país, de la CPC, de la SOFOFA, también de las pymes, dando a conocer la importancia, ¿no es cierto?, que tiene para nuestro país las relaciones económicas con España. Escuchemos también las declaraciones del mandatario, que apunta también a desarrollar nuevas estrategias económicas a través del litio, del cobre, del hidrógeno verde. En ambas reuniones pudimos advertir un gran respeto por Chile y un gran interés por el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países. Chile es un país que es considerado un aliado estratégico de España desde hace ya varios años. Chile es visto como un país con una institucionalidad muy sólida, con una institucionalidad económica clara, con un balance fiscal importante, y también como un país que ofrece certeza jurídica. Y eso es una condición que es muy apreciada justamente por nuestros socios españoles. Sí, certeza jurídica, reglas claras, lo decía el canciller y lo reiteró el presidente de la República en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, también en presencia de todas las empresarias, lo decíamos anteriormente. Vamos a revisar las declaraciones del presidente de la República, apuntando ahí entonces a los marcos normativos que tiene nuestro país para poder invertir en los distintos campos que señalábamos anteriormente, como son el litio, el cobre, también el hidrógeno verde. Se lo manifestaba recién tanto al rey como anteriormente al presidente de la República. Desde que soy presidente he tenido la permanente sensación de que España ha empujado a la Unión Europea a mirar de nuevo a América Latina. Me da mucho gusto el poder compartir con ustedes en este ámbito, además porque he visto la preocupación de entender a Chile, y espero que América Latina, pero hablo por mi país, como un lugar no solamente como se entendía quizás años atrás por parte de otros, como un lugar para sacar materias primas, sino como un lugar donde crear valor, en donde las empresas generan transferencia tecnológica, en donde hay innovación, en donde hay encadenamiento productivo. Sí, estrechar los lazos económicos, movilizar inversión hacia nuestro país es parte de los puntos importantes que relevó ahí el presidente de la República en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, y parte también de lo que ha sido esta extensa agenda de este día viernes acá en Madrid, España, con la visita oficial y también las reuniones con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también con el rey Felipe VI, y ahora culminando esta jornada día viernes. El día de mañana, Andrés, entonces, termina su visita acá en España con un acto cultural, un conversatorio que va a sostener con el músico Joan Manuel Serrat. Importante visita a Joan Manuel Serrat. Recordemos que el presidente lo vino a ver cuando se presentó en el Movistar Arena en noviembre pasado. Fue a ver al cantante catalán. Es un fanático hace mucho rato. Marian Basso, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora vamos con la información del momento. Usted lo habrá sentido un movimiento telúrico suave, pero se sintió, mientras estaba Marian Basso despachando desde España. 13 horas con 1 minuto y 43 segundos, 9 kilómetros al este de Melipilla. Estamos hablando todavía de la región metropolitana. 4,1 la magnitud, de acuerdo al informe de sismología de la Universidad de Chile.
a una profundidad de 79,2 kilómetros. Ahí lo vemos en la gráfica. 9 kilómetros, está ahí justo en el límite. No tan en el límite. Está en la región metropolitana, en el sector sur, en el sector cercano, 9 kilómetros al este de Melipilla. Este sismo que se sintió suavecito, pero se sintió a 4,1 hace casi 10 minutos. Un pequeño remesón aquí en la mesa, pero nada tan llamativo. Seguimos con otras informaciones de la jornada aquí en 24 tarde. Vamos a seguir con, mientras seguimos revisando la gráfica con lo que sucedió hace instantes. Vamos a ir con información policial. Lo comentábamos en las noticias, las imágenes que han marcado esta jornada. Con una escopeta, un comerciante frustró el asalto a su almacén, esto en la ciudad de Temuco. 2 delincuentes resultaron heridos de bala y retenidos por los vecinos. Un tercero alcanzó a huir. Ricardo Campos con los detalles desde el sur del país. Roca, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo te va a ti y a todos en sus casas? Muy buenas tardes. Vamos de inmediato a observar lo registrado por las cámaras de seguridad que pudieron grabar todo lo que aconteció en este asalto en calle 100, aquí en este minimarket de la ciudad de Temuco, la capital de la Araucanía. Cuando los individuos ingresan, 3 sujetos, uno de ellos menor de edad de solo 16 años, no se percataron que quien pensaron era un cliente, era originalmente el dueño del negocio. Lo obligan a salir, lo apuntan con su arma de fuego, él sale evidentemente del negocio, pero va a ingresar por su domicilio para buscar su escopeta y lo sorprende entrando por la parte de atrás de su casa, pero que daba acceso directo al negocio. Finalmente los repele este asalto con su escopeta y a balazos termina frustrando este atraco de estos 3 jóvenes delincuentes, uno de 16 años, como yo les decía, y otro de 19 años. Las cámaras de seguridad captaron lo que estaba ocurriendo minuto a minuto en este negocio, en este minimarket ubicado en el sector Pueblo Nuevo de la capital de la Araucanía. Los individuos ingresan, desordenan todo lo que estaba en el local, intentan llevarse los cigarrillos, llenan un bolso, intimidan a una mujer que era la cajera a esa hora que estaba atendiendo en el negocio y que además estaban con una chiquitita de solo 3 años de edad. Eso fue lo que dijo el dueño del negocio, motivó principalmente su actuar. Él toma su escopeta debidamente inscrita y realiza disparos de inmediato en contra de los individuos. A uno le da en el brazo y a otro en la espalda alta, muy cerca del hombro. Los hiere evidentemente y salen malheridos los individuos intentando huir, pero son atrapados de hecho por el mismo dueño del negocio. Lo que nunca pensaron los antisociales era que esto iba a ocurrir, pese que hubo incluso uno que lo apunta con su arma, intenta jalar del gatillo según en propia declaración, el propio relato del dueño del negocio, pero incluso él no se explica cómo es que el arma no se disparó. El arma que sí se disparó fue precisamente la del dueño del negocio, este hombre quien toma la justicia en sus manos y decide rápidamente disparar en contra de los individuos. Veamos las declaraciones captadas en las últimas horas y lo que dijo el dueño del negocio. Un joven me cerró la puerta apuntándome con un arma. Entonces me dijo que no entrara y yo di la vuelta por el costado izquierdo de la casa y entré. Pues fui a buscar mi escopeta al dormitorio. Le dije alto un niño, me apuntó con un arma y no le gatilló. Y después antes que hiciera el segundo intento tuve que dispararle porque no se detuvo. Y también andaban armados, pues igual andaban apuntando, así que tuve que dispararle a los otros igual. Y ahí salieron arrancando. Bueno, dice que no se arrepiente de haber tomado la justicia en sus manos. Él tenía la escopeta inscrita, por lo demás. Y además, él pudo grabar con su teléfono celular, segundos después de dispararle a los individuos, lo que ocurría cuando estaban en el suelo, malheridos. Un joven, reitero, de 16 años y otro de 19, que fueron los que pudieron alcanzar al momento de la huida de los antisociales. Uno logró huir. Sin embargo, con ayuda de la ciudadanía, lograron captar. Y ahí hay un registro propio del teléfono celular del dueño del negocio. Todo esto fue acompañado por un operativo de personal de Carabineros también y de la intervención de la ciudadanía. El hombre nos dijo en el relato,
Él no les quiso disparar a matar porque pudo haberlo hecho. Sin embargo, eligió extremidades del cuerpo para poder herir a los individuos y terminar con el atraco que estaba ocurriendo al interior de su negocio, que dice es la primera vez que pasan 20 años de existencia de este minimarket situado en el calle 100, en el sector Pueblo Nuevo de Temuco. Veamos las impresiones captadas por Carabineros, porque como les decía, hubo un amplio operativo policial para intentar detener, como así ocurrió, a estos jóvenes delincuentes. Dicho propietario mantenía un armamento debidamente inscrito con el cual repele dicho asalto, huyendo en distintas direcciones, a lo que son detenidos por personal motorizado y correspondiente a la segunda comisaría de Temuco. Estos sujetos actualmente se mantienen en el hospital base de Temuco, siendo atendidos, los cuales se encuentran fuera de riesgo vital. A esta hora de la tarde, en vivo, acá en Temuco, están pasando al control de detención y formalización de cargos ambos jóvenes. El menor de edad, 16 años, presencialmente en el Tribunal de Temuco, y el de 19 todavía internado en el hospital porque fue intervenido producto del disparo percutado por el dueño del negocio. Opiniones diversas ha tenido esta reacción del dueño del negocio, que decide tomar la justicia en sus manos con esta arma debidamente inscrita. Pero bueno, usted en casa juzgará, ¿no?, el actuar del vecino, que no está arrepentido, dice era lo que tenía que hacer, sintió que lo estaban apuntando con un arma, evidentemente vulnerado producto del delito que estaban cometiendo estos individuos, y además por la presencia de una chiquitita de solo 3 años que estaba en compañía de la cajera a esa hora trabajando en el negocio. Hubo muchas situaciones que se generaron que motivaron al dueño del negocio a salir del mismo, entrar por su vivienda, tomar su escopeta y disparar en contra de quienes estaban cometiendo un asalto al interior de su negocio. Ricardo Campos, muchas gracias por el completo informe desde la Araucanía. Un abrazo a la distancia. 13 horas con 16 minutos, nos vamos a la primera pausa en 24 tarde. Ya volvimos con 24 tarde. Volvemos con las informaciones a 24 tarde. 3 buses del transporte público fueron protagonistas de diferentes accidentes de tránsito, dejando al menos 6 lesionados, uno de ellos de gravedad. Todo esto en menos de 12 horas. Sofía Carrizo con todos los detalles, todo el informe policial de la jornada. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, buses que finalmente protagonizaron estos accidentes en tan solo horas en 2 puntos de la región metropolitana. Nos vamos a ir con el que primero ocurre pasada la medianoche en la comuna de Santiago, pleno corazón de la región metropolitana, justo allí en Maquiver con la Alameda, donde el principal afectado es un kiosco que termina completamente derrumbado. ¿Qué es lo que pasa? Veamos a través de las imágenes, porque ocurre justo en aquella esquina donde el bus de color azul va desde sur a norte por Santa Rosa, y el bus del sistema Red Metropolitana viene bajando desde poniente a oriente por la Alameda. Fue justo ahí, y también obviamente se está investigando quién fue la persona que cometió el error de seguir avanzando, porque ahí está lleno de semáforos. Se produce este accidente donde el bus, debido al impacto de color rojo, pierde el control y choca finalmente con este kiosco que estaba ahí en la acera de Maquiver con la Alameda, casi quedando incrustado en este local comercial que pueden ver en las imágenes. Una situación que generó obviamente mayor preocupación, principalmente debido a que ese sector es bastante transitado. Incluso uno de los testigos nos mencionaba que afortunadamente nadie resultó con mayores lesiones, y por lo mismo, porque por ejemplo, si esto hubiera sido durante el día, podría haberse visto una persona mayoritariamente afectada. Una persona también nos comentaba, el mismo testigo, que él escuchó un fuerte estruendo, bajó y ayudó a socorrer a este mismo conductor que estaba al interior del bus de color rojo, el bus del sistema Red Metropolitano, el cual estaba bastante conmocionado y choqueado por esta situación. Afortunadamente no hubo mayores lesionados, no habían personas al interior del kiosco, y además hubo una segunda afectación, que también se derribó el semáforo que estaba ahí en la esquina. Tenemos declaraciones por parte del testigo, quien también nos facilitó los videos de celular que él mismo captó. Los invito a revisar las siguientes palabras. Sentí el golpe y estaba enfrente de la Alameda, sentí el golpe, fue súper fuerte, toda la gente escuchó, mucha gente bajó del edificio. Y yo me acerqué acá para ver si había gente adentro atrapada para poder ayudar en algo. Por lo que no me percaté, la micro azul fue la que empujó a la roja hacia acá, hacia el local, dentro del local prácticamente. Y el único chofer que yo vi fue el de la roja, la micro azul. Cuando me acerqué allá no había nadie en la micro.
No había lesionado ni tampoco estaba el chofer. Claro, llama la atención que desde el bus de color azul no estaba tanto ni el chofer ni tampoco pasajeros, pero en cuanto obviamente al conductor del bus del sistema Red Metropolitano, ahí había quedado bastante conmocionado. Bueno, los escombros, los retiros de toda esta situación fue retirado precisamente por parte de los funcionarios municipales de la comuna de Santiago, donde ya se esperaba la llegada de una maquinaria para hacer el retiro de este kiosco, que de acuerdo también a la información que fuimos recopilando durante la mañana, ese estaba bastante solo, hace varios meses que no estaba funcionando, así que afortunadamente no hubo mayores lesiones. Y nos vamos a ir con el segundo hecho, que ocurre eso de las 9:30 de la mañana, pero en la comuna de Quilicura, donde también estuvo involucrado un bus del transporte público metropolitano, quien impacta contra un camión tolva. Esto ocurre precisamente en la ruta 5 Norte, ahí en la comuna de Quilicura, justo en el paso bajo nivel, en la caletera, en la intersección de Presidente Eduardo Frei Montalva con Lautaro, una situación que deja una veintena de involucrados y más de una decena de heridos, y el más complicado fue el conductor, a quien hubo que realizar maniobras de rescate. ¿Cuál es la información también, de acuerdo a la entregada por los mismos testigos? Es que el bus venía desde Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva, desde sur a norte, mientras que el camión iba desde poniente a oriente por Lautaro. Tampoco se sabe y tampoco se tenía bien esclarecido qué habría ocurrido. Incluso los mismos testigos señalaban que fue el bus el que no habría respetado el semáforo en aquella intersección, y bueno, se genera esta colisión de alta energía, donde finalmente el camión impacta con este paso bajo nivel, y el bus queda insertado en la parte de atrás. Esta decena de heridos, la mayoría fue derivada a recintos asistenciales, ayudados también por los mismos equipos de bomberos. O sea, tenemos las palabras por parte de las mismas personas, incluso testigos, personas que se dirigían principalmente a su lugar de trabajo, pero esto estuvo detenido debido a este choque ahí en aquella intersección de la comuna de Quilicura. Los invito a revisar las siguientes palabras. La micro se cruzó con amarillo y ya el camión ya venía encima, o sea, prácticamente no. Yo creo que no tuvo tiempo de reacción ni nada por el estilo. La rodilla parece que me la quincé y, bueno, a esperar que llegue la motor nomás para poder ir a la asistencia. Fue demasiado fuerte, no fue mi tiempo yo creo, pero la sacamos barata. Veníamos nosotros de allá en el bus y el camión venía soplado así, rajado como se dice vulgarmente. Yo venía en el primer asiento al frente del chofer acá y ahí fue el impacto. Yo no podía creerlo, no lo podía creer. La pierna que me quedó atascada ahí, me la saqué como pude porque estaba más preocupada del chofer, que estaba mal, estaba grave. Al momento de llegar al lugar nos encontramos con alrededor de 23 personas involucradas, 5 lesionados, uno de consideración, el cual era el conductor que estaba atrapado dentro del Transantiago. Se generaban las labores de extricación, inmovilización y traslado a los pacientes que tenían mayor consideración de lesiones, de alta consideración de lesiones. Fueron trasladados por 6 ambulancias que llegaron al lugar. Bueno, afortunadamente esto no pasó a mayores y finalmente el conductor fue derivado a un recinto asistencial. Lo otro también, a pasar los minutos, se realizaron las obras de despeje y el bus fue trasladado por parte de la misma concesionaria, y también el camión que quedó incrustado justo ahí en el paso bajo nivel en la comuna de Quilicura. Vamos a seguir con las informaciones policiales y obviamente a una situación lamentable que ocurre durante la madrugada en la comuna de Recoleta, porque se registra un accidente de alta energía en la intersección de Santa María con Purísima, con lamentablemente un resultado de muerte de un hombre de aproximadamente 30 años. ¿Qué es lo que se sabe? Uno de los conductores no habría respetado el semáforo, pasándose la luz roja y generándose este lamentable accidente donde se ven involucrados un auto de alta gama,
un Chevrolet Camaro con un City Car, el que resultó con el mayor daño. Ahí lo vemos en las imágenes, completamente volcado. Se dice que este vehículo venía desde norte a sur, precisamente desde el barrio Bellavista, ahí en la comuna de Recoleta. Iba al parecer conducido por una mujer quien estaba trabajando a través de una aplicación de transporte y que iba con 2 pasajeros, y al parecer uno de ellos es el que finalmente sale eyectado debido a esta situación y muere de forma inmediata. Las otras 2 personas fueron trasladadas a recintos asistenciales. Pero ¿qué pasa con el otro auto involucrado? El auto de alta gama quedó completamente incrustado en el bandejón, ahí en Avenida Santa María, contra un árbol, y se habla que habrían 4 participantes. Sin embargo, quedó uno en el vehículo, que es el dueño del vehículo, y las otras personas habrían arrancado. Porque yo me encuentro precisamente aquí en la 6ª comisaría de Recoleta Sur, aquí en la comisaría de la comuna del mismo nombre, debido a que esta persona se encuentra detenida porque se está intentando verse qué participación tuvo en este accidente a través de las cámaras de seguridad, también de los registros también y de las declaraciones por parte de testigos. Tenemos también declaraciones en torno a este lamentable suceso, los invito a revisarlas de inmediato. Se desconoce qué vehículo en este caso cometió el error. Lamentablemente tenemos un volcamiento con una persona eyectada y fallecida. Los demás ocupantes se mantienen sin riesgo vital y fueron trasladados a la posta central y a la clínica Santa María. Hay una versión se mantiene el propietario del vehículo, en este caso de alta gama, del Chevrolet Camaro, que manifiesta que él no andaba solo, que él venía como copiloto y que el copiloto es un amigo de él, el cual al ocurrir este hecho huye del lugar. Claro, ahí escuchábamos las palabras, quedó la CIEAT realizando todos los trabajos correspondientes para esclarecer estos hechos. Y en cuanto a la víctima, este hombre bordea los 30 años y también de nacionalidad ecuatoriana. Un trabajo que se está realizando para esclarecer qué efectivamente pasó y que el dueño del vehículo se encuentra detenido, al menos en esta comisaría. Vamos a seguir con las informaciones policiales y dejamos de lado en esta ocasión los accidentes de tránsito, y ponga atención a los videos de esta cámara de seguridad que usted está viendo en pantalla, porque esto no se trata de un conflicto, tampoco de un ajuste de cuentas, ni tampoco de un enfrentamiento. Solamente se puede ver a esta persona disparando al interior de una vivienda, ahí en calle General Silva, en la comuna de El Bosque. Esto ocurre en la madrugada del pasado fin de semana, del 7 de julio, del sábado precisamente, cuando se ve a esta persona en la imagen disparando contra esta vivienda. Pero ¿qué pasa con las personas que hay al interior? Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con la víctima y ella denuncia que ella no entiende nada, que no tiene nada que ver, que incluso ella asegura no estar al interior de ningún conflicto con ningún otro vecino, y que finalmente se ve involucrada en esta situación de probablemente un conflicto quizás de algunos de los vecinos, incluso asevera, y es bastante tajante, de no tener estar involucrada en ningún hecho delictual. Una situación que la tiene bastante compleja. Hace esta denuncia porque vive además también con sus 3 hijos, y que llegó también a ese lugar en diciembre del año pasado, donde la está adquiriendo a través de un subsidio. Bueno, nosotros hablamos con la víctima y también con la municipalidad de El Bosque para ver qué medidas se están realizando en el marco de esta situación. El sábado pasado, a eso de las 3 de la mañana, estábamos durmiendo con mis hijos en la habitación de atrás. Se empezaron a escuchar un poco de ruido, los niños se asustaron y me dijeron que algo estaba pasando afuera. De repente sentimos que empezaron a reventarse los vidrios, a sonar lata, y como mi casa es con lata, yo no entendía qué pasaba. Como por acá siempre hay balas locas, siempre se está escuchando balaceras, fuegos artificiales. Nos asustamos, tampoco yo nunca estoy metida en nada, no entendía qué podía pasar, mis hijos también. Llegaron varias patrullas, pero yo tenía terror de salir a la calle. Tenía terror de salir. Yo sé que anduvieron por acá dando unas vueltas y todo. Se ve poco pasar, o sea, si uno no llama, no pasan. Estamos sumamente preocupados por los hechos ocurridos en la Avenida General Silva.
en una villa de nuestra comuna, porque se trata de hechos delictuales de suma gravedad, se trata de un ataque a balazos a una vivienda, y hemos puesto por esa misma razón a disposición todos los antecedentes a la Fiscalía a fin de que se persiga a los autores de este delito. Al mismo tiempo hemos ofrecido asesoría jurídica y psicológica a las víctimas. Claro, y lo escuchábamos por parte del municipio del Bosque en el marco de esta situación donde van a dar cuenta de todos estos antecedentes al Ministerio Público, y esta denuncia la hace finalmente esta vecina porque este no es la primera vez que ocurre, es segunda vez, incluso ocurre ese fin de semana del 7 de julio, el viernes y el sábado, con tan solo 24 horas de diferencia. Afortunadamente, estos disparos que se han registrado al interior de su domicilio de una persona que ella asegura no conocer, han destruido más que nada materiales, especies, incluso cuadros, pero afortunadamente no han puesto en riesgo la vida de alguna de las personas, un hecho que obviamente está bajo investigación, al menos eso dijeron desde el municipio del Bosque, y obviamente que cambia y altera el diario vivir de esta vecina ahí en esa comuna junto a su familia, digo. Sí, seguimos muy atentos con esto ocurrido en la comuna del Bosque. Muchas gracias por todo el informe, el completo informe policial de la jornada. Sofía Carrizo, muy buenas tardes. 1:36 de la tarde, nos vamos a una nueva pausa en las noticias. Ya volvemos con 24 tarde. Estamos viendo 24 tarde. El Ministerio de Salud confirmó una disminución de la circulación por el virus respiratorio sincicial. Aún así, hay preocupación por la vuelta a clases para este lunes, todo ante un posible rebrote. Joaquín San Martín con los detalles. Joaquín, muy buenas tardes. Claro, porque se espera que miles de estudiantes regresen a clase este lunes. Es por eso que el MinSal anunció que se van a reforzar una serie de medidas justamente para combatir la circulación de virus respiratorios. Todo esto en el marco de la campaña invierno. Esto a pesar de que las últimas cifras entregadas justamente por la institución han revelado que la circulación de virus sincicial ha bajado en las últimas semanas. Principalmente las consultas de urgencias en menores de un año también han disminuido. A pesar de eso, se van a tomar diferentes acciones, entre ellos un refuerzo en la escuela justamente para detener la circulación de virus sincicial, y aparte, la medida de la aplicación de la inyección palivizumab en niños prematuros, la cual permite justamente aumentar los anticuerpos en los pequeños, los que tendrán que cumplir, claro, una serie de criterios justamente para poder acceder a su aplicación, la cual se va a realizar 48 horas después de haber nacido. Todo esto, claro, en el marco de un posible rebrote que pueda venir principalmente con la caída de las temperaturas en nuestro país. Es por eso que, claro, la autoridad realizó justamente un llamado a mantener los cuidados, que los menores justamente eviten diferentes aglomeraciones y también a ocupar las mascarillas al interior de justamente de las aulas, la cual va a ser obligatoria hasta el próximo 31 de agosto, día que justamente rige esta alerta sanitaria. Los invito a escuchar parte de las declaraciones entregadas hoy por la autoridad sanitaria. Nosotros no podemos bajar los brazos porque ahora vuelven los niños a las clases. Y siempre hemos dicho que si bien es difícil predecir cuál es el comportamiento de los virus respiratorios, tenemos que estar preparados para un rebrote. Y se observa acá que a pesar de que ha bajado efectivamente la necesidad de camas críticas, se mantiene una holgura para tener capacidad de respuesta en caso de que tuviéramos un rebrote, situación que nadie puede descartar. Y a nosotros como autoridad sanitaria nos corresponde prever esta situación y estar preparados para ello. Otro de los puntos tratados por la autoridad tiene relación con la influenza, principalmente porque en los últimos días se ha visto un incremento, justamente un leve incremento en la hospitalización de adultos mayores. Es por eso que la autoridad comentó que se están desplegando una serie de medidas, principalmente habilitar más camas críticas ante este posible rebrote, y también justamente el llamado a vacunarse. Recordemos que justamente la vacuna no significa que uno no se vaya a contagiar, sino que permite justamente disminuir las complicaciones y también la muerte. Todo este llamado justamente para combatir los diferentes virus que están circulando en los últimos días. Las autoridades están desplegando diferentes medidas justamente para combatirlos. Todo esto ante una posible también disminución de las temperaturas en nuestro país. Joaquín San Martín, muchas gracias por el completo informe. Muy buenas tardes.
Son las 13:45, revisamos la temperatura del momento mientras vemos la panorámica de la comuna de Macul. Comenzamos el noticiero con 13 grados, una máxima de 14, ya tenemos 14, alcanzamos la máxima pronosticada por la Dirección Meteorológica. Vemos también las máximas dispuestas para diferentes comunas y también, lo más importante, los próximos días. Ojo con las mínimas este fin de semana, bien bajitas, 4 y 16 para mañana sábado, 3 y 18 para el domingo, 4 y 17 para el lunes. Y ahí comienzan a subir afortunadamente mañanas menos heladas a partir del martes y miércoles. Es la información del tiempo, 14 grados en la capital. Ya cumplimos los 14 pronosticados por la Dirección Meteorológica. Vamos a la pausa y al regreso toda la información internacional. Internacional. 1:51 PM, momento de revisar información del mundo. La pregunta inmediatamente, Andrea Aguilar, paso a presentarte. ¿Está paralizado en este instante Hollywood, la meca de las artes visuales en el mundo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Sí, muy buenas tardes. Está completamente paralizado, Andrés, porque recordemos que es una huelga que venía ya desde hace varias semanas, pero que en las últimas horas, específicamente a la medianoche, se suman el resto de los actores. Estamos hablando específicamente de esos 160,000 actores que hacen parte del sindicato de actores en Estados Unidos. Estamos viendo justamente ahí, a pantalla dividida, parte de lo que está haciendo la concentración a esta hora en Los Ángeles. Hay que ser claros, Andrés, y esta huelga obviamente no afecta a las grandes estrellas que, por decirlo de alguna forma, negocian directamente sus contratos a través de sus agentes, sus contratos millonarios, pero esa no es la situación de prácticamente el 99% de los actores y de toda la industria que se mueve en Hollywood. Parte de todo el debate tiene que ver también con la forma en la que las nuevas plataformas, estamos hablando de Netflix, de Disney, de los streamings prácticamente, se han adueñado de la industria, han tenido también un repunte en sus ganancias que no se ve reflejado en los sueldos y en las condiciones laborales que tienen los actores, las actrices, y es por eso que finalmente este sindicato de actores decide sumarse también a los libretistas que venían ya desde hace varias semanas pidiendo mejores condiciones laborales. Gran parte de lo que ha sido durante esta jornada, por ejemplo, lo que ha pasado con las huelgas, tiene que ver con un discurso muy contundente que dio Fran Drescher, que seguramente en sus casas ha sido mucho más conocida como la niñera o la Nana Fine, que es, aparte de una actriz muy importante en la industria, es la presidenta del sindicato de los actores, y finalmente ella dio un discurso molesto, de cierta forma, para mucha parte de la industria, diciendo que los habían engañado, que lo que habían querido hacer las grandes plataformas era, de cierta forma, tratar de promocionar sus películas para el verano, tratar de hacer que fuese más larga la negociación en lugar de entrar a ver realmente cuáles eran las peticiones que tenían los actores y las actrices. Vamos a repasar también parte de las declaraciones que entregaba justamente Fran Drescher en las últimas horas. We are being victimized. Somos las víctimas aquí. Estamos siendo victimizados por una entidad muy codiciosa. Estoy sorprendida por la forma en que las personas con las que hemos estado en el negocio nos están tratando. Francamente, no puedo creer lo lejos que estamos. Cómo alegan que no tienen plata, que están perdiendo dinero a diestra y siniestra, mientras le dan cientos de millones de dólares a sus directores ejecutivos. Esa es parte entonces del reclamo que tienen los actores, que dicen que realmente el dinero que se ha recaudado, porque recordemos que repuntan ese tipo de finanzas en los streamings a través de la pandemia, la cantidad de usuarios que se estaban conectando a estas plataformas como Netflix o como HBO, y finalmente nada de eso iba a parar a los bolsillos de la industria o de los actores, de las actrices, que finalmente están exigiendo algunas cosas, como por ejemplo el tema de la inteligencia artificial, que si ellos en alguna forma tienen que entrenar a inteligencia artificial, o si se usa su imagen para que en algún momento sea replicada, que ellos reciban una ganancia por eso, que se le pague también el tema de los residuales, que es cuando se vuelve a transmitir una serie, ellos tengan alguna ganancia para su trabajo. Exigen un tema de pensiones justas, un tema también de remuneración, porque les mencionaba, esto no es la situación de gran parte de las estrellas. Sin embargo, hay varias estrellas que sí se han sumado, por ejemplo, a esta huelga. Estamos hablando, por ejemplo, de Brad Pitt, de Meryl Streep, de Colin Farrell. Algunas de las grandes estrellas, rostros de la industria de Hollywood han estado justamente en esta huelga, van a estar apoyando a través de sus redes sociales.
Sin embargo, quizás uno de los principales gestos que tuvo la industria inmediato después de que se aprueba esta huelga es las imágenes de Oppenheimer, porque recordemos que ayer ellos estaban prácticamente en la premiere en Londres y vamos a pasar a ver esas imágenes en donde finalmente ellos terminan retirándose de la alfombra roja en apoyo justamente a esta huelga. Instantes antes de que comenzara la primera proyección del largometraje en Inglaterra, fue el propio director Christopher Nolan quien confirmó la multitud que finalmente no iba a estar ahí y que sus actores no iban a ser parte de esta premier porque se iban, decía él, no se sabe si de manera figurada o que realmente era de esta forma, se habían ido a escribir sus propios carteles para apoyar esta huelga, y el director explicó que aunque habían participado en la alfombra roja, efectivamente están apoyando lo que está sucediendo en Hollywood. Vamos a tener obviamente más antecedentes en las próximas horas, en donde se espera que también se empiecen a retrasar aún más algunas producciones. Hablamos, por ejemplo, de Euphoria, de Emily in Paris, una cantidad de series que se van a haber visto afectadas por este tipo de huelga y que seguirán siendo entonces, o se seguirán sumando otro tipo de producciones en las próximas horas. Seguimos avanzando en materia internacional y veamos ahora lo que está sucediendo con la OMS. Era algo, Andrés, que ya se había dicho en semanas anteriores, una alerta además que ya había dicho la OMS sobre el aspartamo. Finalmente dice o ratifica la posición que tenía hace un par de semanas atrás en que es un endulzante cancerígeno para los humanos, pero hay que ser claros y hay que ver las proporciones. Ellos se mantienen, por ejemplo, en la proporción que estaba establecida en 1980, cuando decía que se debía consumir al menos 40 miligramos por kilo de peso al día. Es decir, una persona que pesa unos 70 kilos tendría que consumir más allá de 9 latas de Coca-Cola Light, que es una de las principales bebidas afectadas, de entre 9 y 14 latas para que realmente tenga un efecto sobre su salud. Sin embargo, dicen además que faltan todavía otro tipo de antecedentes, que es limitado lo que se puede decir sobre este tipo de endulzantes, pero que es mejor finalmente no consumirlo en exceso, porque recordemos que no solamente las bebidas light son las que tienen ese tipo de endulzantes, también estamos hablando de los chicles, de algunos jarabes para la tos, de cereales, de yogures, de gelatina, de una cantidad de productos que consumimos a diario y que finalmente podrían estar siendo nocivos para la salud. Y revisemos ahora las imágenes impactantes que llegan desde Atenas, porque la Acrópolis tuvo que cerrar por al menos 5 horas en medio de la ola de calor que está viviendo Europa. Según el Servicio Meteorológico Local, se esperan temperaturas por encima de los 40 grados centígrados. Incluso en algunas partes de Grecia ya había 44 grados centígrados. Ayer las autoridades habían tomado algunas medidas de resguardo, habían dado agua a los turistas que iban subiendo. Sin embargo, durante esta jornada se dieron cuenta que eso no era suficiente, que efectivamente había que cerrar que es uno de los principales centros turísticos en Europa, uno de los más visitados, y cerrarlo en esas horas que son peak del calor, al menos entre el mediodía y las 5 de la tarde tendría que estar cerrado para evitar los golpes de calor que se están dando en varias partes de Europa y que está afectando también a otros países como Italia, también como España, Turquía, algunos otros países del sur de Europa que se están viendo afectados entonces por este golpe nuevo de calor. Y revisemos ahora lo que ha sido este informe impactante que ha lanzado la ONU en las últimas horas, porque afirma que debido a factores como la pandemia y también la alza en la inflación, se ha llevado a más de 165 millones de personas que se han convertido en pobres en los últimos 2 años. Hacen ellos la conversión desde el año 2020. El impacto de esta crisis mundial ha provocado que entre 2020 y lo que llevamos de este año haya 90 millones de personas que desciendan bajo el umbral de la pobreza, otras 75 millones que caen efectivamente en la pobreza extrema. Esto quiere decir que son familias, que son personas que sobreviven a diario con menos de 1.750 pesos chilenos, no tienen ningún tipo de posibilidad de poder, de cierta forma, tener sus necesidades básicas, de comprar su alimentación. Y otro de los puntos importantes que toca la ONU en este informe tiene que ver con la capacidad de endeudamiento que están teniendo ciertos países. La ONU lanza el llamado a que los países se encarguen primero de alimentar a su población, de ver el tema de la educación,
inflación, de ver las necesidades básicas que están teniendo las personas entre la pandemia y la inflación, y que finalmente se posterguen esos plazos de la deuda que en muchos países, por ejemplo, incluso parte del informe hablaba también de países vecinos como Argentina, se prioriza el pago de la deuda en lugar de priorizarse efectivamente las condiciones de vida de la población, y aseguran que esto podría entonces empeorar en los próximos años, producto justamente de los efectos de la pandemia que todavía no se han podido controlar, y también de la inflación que se vive en varios países de la región. Seguimos avanzando hacia otros temas internacionales y veamos también lo que ha sucedido con India, porque finalmente este país lanzó con éxito una histórica misión con la que busca convertirse en el cuarto país en realizar un aterrizaje controlado a la Luna. Se trata del cohete Chandrayaan-3, que es un vehículo lunar y que despegó desde el estado de Andhra Pradesh frente a una multitud que se congregó para ver desde el centro espacial todo esto que estamos viendo nosotros en imágenes, que además tuvo cerca de 1 millón de personas, de espectadores viéndolo por YouTube. Y el objetivo de esta misión es aterrizar con seguridad el próximo 23 de agosto en la superficie lunar. Ellos quieren recoger datos, realizar una serie de experimentos también para poder conocer mejor la composición de la Luna, conocer una parte del polo sur de la Luna que es bien inexplorado, y también recordemos que solamente otros 3 países han logrado una complicada hazaña, que es Estados Unidos, Rusia y China, que es posar justamente su nave espacial en la superficie lunar. Lo que dijo también el primer ministro Narendra Modi es que con un discurso de nacionalista y también de grandeza para el mundo, el panorama espacial de India es un símbolo de la creciente empuje también y de la prominencia de su país en la escena mundial. Revisemos ahora una de las noticias más escabrosas de la jornada, porque Francia finalmente está iniciando una investigación luego de encontrar un trozo de dedo humano en una carta enviada al presidente de este país, Emmanuel Macron. Según la agencia de noticias francesa, se cree que el pedazo de dedo pertenecía a un remitente de la carta que sufría problemas psiquiátricos. Por el momento, Macron no se ha referido a este tema. Se ha iniciado sí una investigación policial para poder esclarecer lo que ocurrió en el país galo, y el hecho se da cuando el país está celebrando justamente hoy el Día Nacional con un despliegue de 45.000 policías. Recordemos que Francia viene de unas semanas bien complicadas en materia de protesta. Recordemos después de la muerte de este joven asesinado a manos de la policía, y es por eso que se limitó gran parte de las celebraciones del Día de la Bastilla, que se celebra cada 14 de julio, y finalmente este nuevo antecedente suma un poco más de tensión a la escena política en este país. Y de Francia nos vamos a esta hora hacia Italia, porque hay una polémica frente a lo que un juez determinó que era el toqueteo de menos de 10 segundos. Él dice no es un delito, y estamos viendo cómo reaccionaron los internautas a través de redes sociales, una cantidad enorme de videos, después de que este tribunal absolviera a un conserje de un colegio que tocó de forma inapropiada a un adolescente de 17 años en Roma, bajo el argumento de que el acto no duró lo suficiente. Tras el incidente ocurrido en abril del año pasado, la estudiante denunció a este hombre de 66 años que dijo la había tocado sin su consentimiento, y lo que dijo el juez es que si el tocamiento o el manoseo duraba menos de 10 segundos, realmente no era un delito. Por eso estamos viendo en estas imágenes que la gente pone un cronómetro para ver realmente y mostrar que sea un segundo, o sea, nada prácticamente la duración, un tocamiento indebido y sobre todo a un menor de edad debería ser un delito en cualquier país del mundo, y es lo que prácticamente muchos italianos están exigiendo en este país. Y terminamos, Andrés, nuestro informe internacional con nuestra imagen de rigor del día. Y esta imagen, Andrés, nos llega desde Marruecos. Se trata de este perrito Tam, que vive hace 9 años en un refugio de animales, y se ve la relación muy especial que tiene con un gatito. Este perrito que estamos viendo en imágenes tiene una cantidad de problemas de hipersensibilidad, de debilidad en las articulaciones, es ciego además, pero se ve como el gatito como que trata de amasarlo, como que prácticamente le hace casi un masaje. Ojalá que haya recogido las uñas sociedad. Mira, realmente es una imagen maravillosa. Yo tengo justamente una perrita y una gatita en casa, y no son así tan amorosas como esta imagen, pero al menos se respeta y se diluye un poco ese mito de entre perros y gatos no puede haber una buena convivencia. Bueno, y vemos justamente que en Marruecos puede haber no solamente buena convivencia, sino sobre todo empatía también. Esta imagen tan linda para terminar. Sí, bueno el masaje, ¿eh? Sí. Ya, Andrea, muchas gracias. Que estés bien, Andrés. Buenas tardes, chao, chao. Vamos a revisar información de la economía. Hay harta información económica para entregarles aquí en la sección Tu Bolsillo. Una extensa reunión hubo hoy entre el gobierno y la oposición, pero no se llegó a un acuerdo
por la reforma previsional presentada por el Ejecutivo. Sin embargo, acordaron designar equipos técnicos para avanzar con los diálogos. En el lugar estuvo Dani Linares. Dani, una reunión que se esperaba harto. Recordemos que hace 8 meses que se entregó la reforma previsional. Es sin lugar a duda, lo ha dicho el mismo presidente Boric, la reforma más importante de su gobierno, pero lamentablemente, y uno escuchaba el tenor de las declaraciones, no se ven posiciones muy cercanas. Don Dani, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Estamos bastante lejos, al menos si uno logra entender las declaraciones de los integrantes de esta reunión hoy en la mañana en el Ministerio del Trabajo. La verdad es que lo que va a ocurrir con la condición adicional, este 6%, es la piedra de tope, es la madre de todas las batallas en torno a la reforma provisional y es lo que distancia las posturas. Algunos dicen 6-0, es decir, 6 individual, otros 3-3, otros 4-2, la verdad es que pareciera un set de tenis, pero está bien difícil poder definir dónde va a quedar finalmente estos guarismos. Ya al menos el Ejecutivo se ha abierto, eso sí, a la discusión, a plantear una flexibilidad en torno a este tema. Ya lo había hecho en el pasado con estas cuentas nacionales que fueron descartadas en torno a la tramitación. Ahora es el 6% lo que requiere flexibilidad de ambos lados, dicen eso sí, desde el oficialismo, ya que piden que también la oposición presente su postura, cuáles son sus herramientas para poder llegar a cumplir un anhelo que en el diagnóstico estamos todos de acuerdo. Las pensiones hoy no están satisfaciendo las necesidades de los adultos mayores, de los pensionados actuales. ¿Y qué decir de los pensionados del futuro? Porque la cotización, ese 10%, es muy baja si lo comparamos a resto de países de la OECD, por ejemplo. El aporte que realiza cada uno de los cotizantes es muy bajo y eso se traduce sin duda en malas pensiones. ¿Qué decir cuando hay lagunas previsionales? ¿Qué decir cuando los sueldos quizás son muy bajos, por ende lo que aporta cada uno de los trabajadores es muy bajo para poder llegar a una pensión digna para cubrir el periodo de la vejez? Hoy cuando se habla incluso de una cuarta edad, no de la tercera edad, hay mucho más longevidad y hay también que cubrir todo ese proceso de la vida. Vamos a revisar declaraciones precisamente de la oposición. ¿Con qué sensación se queda, no, de esta primera presentación que abre la etapa ya de negociaciones? Habrá una segunda conversación ya de carácter técnico. La política va a descansar el día martes. Serán los técnicos representados por los partidos para poder avanzar en torno a un acuerdo que permita sacar adelante este tercer intento por modificar el actual sistema previsional. Nosotros estamos buscando en la representación de todos los chilenos y eso quiere decir que el 6% vaya a cuentas individuales, que hoy día exista la libertad de elegir, entre otros factores más. Pero hoy día, lamentablemente, fue una conversación más. Vinimos de buena fe y vamos a seguir dispuestos a conversar. La UDI no va a ser obstáculo para que a los chilenos se les suban las pensiones. Pero aquí todo se ha centrado en el 6%. Es urgente llegar a un acuerdo en pensiones, ya que llevamos tanto tiempo discutiendo este tema y no se ponen sobre la mesa las medidas que sí hay acuerdo, como por ejemplo ampliar la industria, que haya una entidad estatal que la administre, que la gente pueda elegir, que la distribución del 6% hay que discutirlo. Nosotros somos partidarios de que sea todo individual, sin embargo no nos cerramos a la solidaridad y aumentar la PGU. Estamos igual que al principio, sin un punto de partida, porque el gobierno, ansioso de mostrar logros, entre medios nos quería hacer firmar un protocolo de acuerdo que no decía nada. No fue fructífera aquella idea, ¿no? Se había presentado durante esta reunión un protocolo de acuerdo para que todos los integrantes firmaran y se comprometieran a llegar a un consenso que permita poder avanzar en la reforma previsional. No hubo firmas por parte de la oposición para esos efectos, aunque la ministra del Trabajo desdramatizó esa situación señalando que en el futuro, en el continuo de estas declaraciones, de reuniones, finalmente se podrá llegar a un acuerdo. Ya ha presentado una postura clara el Ejecutivo en torno a ese 6%, dejarlo en 4 para cuentas de solidaridad y 2 para las cuentas individuales. Es la última postura, al menos del Ejecutivo. Evidentemente todo esto todavía está en debate y que se va a definir, por cierto, el día martes ahí con los técnicos ya representados por lo que definan cada uno de los partidos. Escuchemos a los ministros que encabezaron esta cita.
tenemos una propuesta alternativa de 4 al Seguro Social y 2 a capitalización individual. Que todos los instrumentos están al servicio de los acuerdos y sí, no estamos de acuerdo todavía en que en Chile es necesario mejorar pensiones de actuales y futuros jubilados y de las mujeres, no los podemos forzar. Entendemos que hay una voluntad en algún minuto llegar a un acuerdo y a lo mejor puede ser más adelante la firma de dicho documento. No tenemos problema con eso. Cada vez que se cede en un punto específico, como lo dijo la ministra, disminuye el monto de aumento de las pensiones. Entonces, creemos que no hay que distraerse del objetivo de esta reforma, que es aumentar el monto de las pensiones. Ese debe ser el norte, el objetivo de una reforma que es imprescindible para el país. En ese contexto, obviamente, vamos a acoger distintas propuestas para construir la mayoría necesaria para avanzar en esta reforma. ¿Y hay agua en la piscina en el oficialismo para poder ceder este 6% de cotización individual? Es lo que le preguntamos precisamente a los representantes de los partidos que representan al gobierno en el Parlamento, porque claro, muchos de ellos se habían quedado con la primera intención del Ejecutivo en esta reforma, ¿no? Que este 6% fuera directamente a una solidaridad para que mejorara las actuales pensiones. Sin embargo, señalan estar disponibles, al menos a conversar qué hacer con esta cotización individual, este 6% adicional que se plantea en esta reforma previsional. Escuchemos las declaraciones de los parlamentarios también del oficialismo. Nosotros tenemos una definición, le hemos dicho, cuente con nosotros, los socialistas, para la reforma de las pensiones. Esa es nuestra posición. Cada punto que se reste el 6% que va a Seguro Social y se destine a ahorro individual, significa que en definitiva una menor pensión que se va a pagar a los actuales jubilados y también probablemente a las mujeres. Eso hay que tener conciencia y creo que la oposición es quien tiene que hacerse cargo de esa diferencia. La ministra Jara la semana pasada ya dio muestras claras de que el gobierno está dispuesto a ceder, por ejemplo, en la distribución de la cotización adicional del 6%. La pregunta que hay que hacerse es en qué están dispuestos el resto de fuerzas políticas, las de oposición, a ceder para poder avanzar en una reforma cuyo objetivo es mejorar las pensiones de los chilenos y chilenas. Lo que hemos visto hasta el momento es que solamente se pide, pero no se entrega nada. Y aquí por Chile tenemos que llegar a un acuerdo prontamente. Llevamos más de 6 meses con una discusión estancada, producto de la falta de voluntad política de la derecha, que parece responder más a intereses individuales, privados de las AFP, que de los chilenos y chilenas que hoy están esperando una pensión digna. Mesa de trabajo con todos los partidos con representación parlamentaria. Se dudaba de la participación de republicanos, sin embargo asistieron. Solo se restaron de esta cita los representantes de Evópoli, eso sí, no por estar en contra, ¿no?, del debate, sino más bien por una situación de agenda, ya que se van a sumar a esta mesa de trabajo a partir del día martes, eso sí, ya no en el diálogo político, sino más bien en el diálogo de números, ¿no?, con los expertos, claro, para poder llegar a un acuerdo en una situación que hoy nos tiene 4-2, ¿no? Si lo ponemos en el tenis, viene el séptimo game, que muchas veces define los partidos. Claro, una posición al principio estaba 6-0, después 6-0-6, ahora 4-2. En el gobierno del presidente Piñera la última propuesta fue 3-3. Claro, parece una formación esas de fútbol, tú decías el tenis, pero en el fondo, Dani, aquí lo importante y quizás lo que más preocupa es que los acercamientos, las negociaciones se ven distantes. Ayer me tocaba conversar con David Bravo, economista que encabezó la Comisión Bravo, y él decía, ojo, si no cerramos esta negociación de aquí a este año sí, porque el próximo van a haber elecciones y el subsiguiente también, va a pasar lo mismo que pasó en el segundo gobierno de Bachelet y en el segundo gobierno de Piñera, que no se llegó con reforma de por medio a acuerdos, porque al final la discusión se termina centrando en las elecciones y esto que llevamos, ¿cuánto? 15 años esperando, lamentablemente no hay acuerdo y como tú lo decías, las posiciones, y tú lo pudiste bien reportear, no se ven cercanas, ¿no? No, están bastante distantes, al menos en lo que plantean los parlamentarios en las conversaciones con los cuales pudimos sostener hoy en la mañana. La verdad es que estamos muy lejos de poder avanzar a un acuerdo y claro, y el calendario apremia. Claro. Pero señala, vienen elecciones de la mano y ya sabemos que este debate ya se aplazó por precisamente las elecciones del Consejo Constitucional. Sí, pues. Sin duda. Y por ende, este gobierno al menos quiso separarlo del ámbito electoral y aplazó la presentación de esta reforma que estaba lista y comprometida para cierta fecha. Se aplazó precisamente para despegarlo del clima electoral, pero pareciera que nos vamos a topar con el siguiente calendario electoral que viene aquí, a la vuelta de la esquina. Es que también el último punto que también preocupa a los expertos, y creo que para muchos no fue una buena estrategia, y no sé qué decían los políticos, que al final es iniciar una votación en particular de esta reforma, como ocurrió esta semana,
pero sin llegar a un acuerdo. Entonces lo que al final termina es que las votaciones terminan separando más las aguas. Entonces quizás lo primero es llegar a acuerdo, sentarse, escucharse, dialogar y después nos ponemos a votar, ¿o no? Claro, había una premura de retomar la tramitación, decía la ministra del Trabajo, porque claro, han pasado 8 meses sin siquiera una votación en el Parlamento. Por eso se cita a esta sesión de la Comisión de Trabajo, pero terminó peor de cómo comenzó este debate, en solamente una actualización del decreto ley 3.500 que da origen al sistema, donde se actualizaban algunos artículos, pero para la oposición eso fue sin derechamente poder terminar con el decreto de ley, por ende no dieron los votos, no se dio esa conversación y se terminó más separada las aguas de cómo comenzó aquella sesión en la Cámara de Diputados, aunque se le solicitó a la ministra en esta cita quitar las urgencias. Sin embargo, desde el Ejecutivo señalan que se van a mantener porque hay otros aspectos de la reforma en los cuales sí hay consenso, por ende esperan avanzar al menos en los puntos en que sí están de acuerdo y dejar de lado o postergado lo que todavía no parece haber punto de encuentro en los almas de la política. Esto es un discurso necesariamente político, pero también hay un componente técnico que se debe poner sobre la mesa sin duda. Queda harto hilo en el carrete. Don Dale Linares, como siempre, un abrazo, buen fin de semana. Un abrazo, nos vemos. Chao, chao. 2 de la tarde con 16 minutos. Seguimos revisando otras informaciones de la economía. Esto refleja lo que está pasando a nivel país. Por ejemplo, esto es un buen predictor de la temperatura de la economía. Son las ventas inmobiliarias. Un estudio publicado por Colliers, hoy día replicado en la Economía y Negocios del Mercurio, refleja la caída de ventas también, el momento que está viviendo la economía, pero también, afortunadamente, una leve caída de precios que podría profundizarse. ¿Por qué? Porque la oferta, hay harto stock, sobre todo en departamentos, para entrega inmediata, y eso puede llevar o está llevando a que los precios lentamente vayan cayendo. Eso sí, lo hemos visto durante las últimas jornadas, lo vimos ayer y antes de ayer, lamentablemente el precio de o el costo de los créditos hipotecarios, pese a que han caído los últimos 7-8 meses, se van a mantener arriba por lo menos un buen rato. Pasemos a revisar la primera gráfica, estos números entregados por Colliers. Las ventas, por ejemplo, de departamentos a nivel país. Abril-junio, o sea, el segundo trimestre de este año, se vendieron 3.556 unidades de departamentos. En total, esto representa una caída de 16,7% respecto al mismo periodo del año anterior. En promedio, este año, cada proyecto inmobiliario referente a departamentos, de acuerdo a este estudio de Colliers, vende al mes 1,5 departamentos, un departamento y medio, eso en promedio. Hasta el año pasado se vendía 1,7. Usted dirá, es poquita la caída, poquita pero significativa para marcar el momento económico. Pasemos a revisar la siguiente gráfica y esto es quizás una noticia más alentadora y tiene que ver con el costo real de los departamentos, que el año pasado por metro cuadrado, en promedio, todas las comunas, 76,5 UF el metro cuadrado. Perdón, subió un poquito, pero no ha subido tanto como ha subido durante el último tiempo, pero lo que debiese ocurrir en los próximos meses, subió apenas una UF el metro cuadrado, es poco respecto a lo que teníamos antes, pero la buena noticia, y aquí lo que les voy a contar es que de acuerdo a lo que dicen los expertos, es que como hay mucho stock de entrega inmediata, profundizado en departamentos, es que estos precios debiesen declinar durante los próximos meses. Debiese afortunadamente caer los precios. ¿Por qué? Porque hay mucho volumen de departamentos, cantidad de departamentos para entrega inmediata, y las inmobiliarias obviamente quieren deshacerse, quieren vender estos inmuebles, y eso podría llevar o seguramente va a llevar a la caída en el precio de los departamentos. ¿Y qué sucede en las casas? En las casas ocurre algo similar. La venta no ha estado buena, 537 unidades entre abril y junio de este año, una caída de 13% respecto al 2022, algo esperable de acuerdo a la temperatura de la economía, un tema que se venía proyectando hace mucho rato que esto iba a pasar. El volumen de ventas incluso está bajo el periodo prepandémico, pero lo más importante es lo que viene a continuación. ¿Qué está pasando con el precio de las casas? Estos sí han caído durante los últimos meses. Lo pasamos a revisar en la última gráfica. El precio promedio por UF de las casas hoy día está en 70,8 UF el metro cuadrado promedio en las comunas que mide Colliers. Es una caída de 2% en un año, pero esta baja se debe a las pocas ventas, pero lo que se ve en los próximos meses es que también debiesen caer los precios. Esto como explicación de que hay un mayor stock
dispuestos para entrega inmediata, y eso lleva a que muchas veces, o afortunadamente, los precios vayan a caer. Pero esto no va acompañado, lamentablemente, yo se los comentaba, con una caída sostenida en el costo de los créditos hipotecarios, lo que haría mucho más amigable y más accesible el comprar una casa o un departamento para gran parte de las familias de nuestro país. Hasta ahí la información económica. Son las 2 de la tarde con 20 minutos. Seguimos revisando otras noticias aquí en 24 tarde. Vamos a información de índole político. La Gobernación Regional del Biobío entregó antecedentes a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía. Esto luego que el Ministerio Público iniciara 2 investigaciones de oficio por presuntas irregularidades en el traspaso de fondos desde esa institución a las fundaciones ENTI y Horizonte Ciudadano, esta última ligada a la expresidenta Michelle Bachelet. David Yáñez con los detalles desde el Biobío. David, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, fue la dirección jurídica de la Gobernación Regional del Biobío la que hizo llegar primero a la Contraloría los antecedentes relacionados con estas 2 fundaciones y luego al mismo Ministerio Público, cuya Fiscalía Regional del Biobío anunció hace 2 días atrás que se iniciaba una investigación de oficio precisamente para establecer los detalles respecto al traspaso de dineros a estas 2 fundaciones. Una de ellas relacionadas al trabajo con niños y que tiene que ver con la expresidenta Michelle Bachelet, y la segunda, una fundación que estaba solicitando recursos a nombre de otra fundación, la cual estaba relacionada con una ex candidata a la alcaldesa en esta misma zona, en la ciudad de Concepción. Entregaron estos antecedentes ante ambas entidades para que se investigue precisamente qué pasa con ellas. Y agregando también que un parlamentario de acá de la zona, Leonidas Romero, quien si bien es independiente, pertenece a la bancada de republicanos, interpuso también una querella en contra del gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, por 3 delitos relacionados precisamente al traspaso de dineros a estas fundaciones. Y esto tiene que ver con que antes, una semana atrás, había presentado una denuncia respecto al mismo tema y desde la Fiscalía le dijeron que él no era parte de la investigación, y para hacerse parte es que interpuso esta querella. Tenemos reacciones parlamentarias respecto a estas situaciones, una de ellas precisamente de quien presentó esta querella. Escuchemos. Y cuando el señor gobernador sale justificando, no es que yo no me di cuenta, no es que no los conozco, o sea, no conoce al señor alcalde Coronel, por ejemplo, no conoce a la señora presidenta. Es presidenta en los 2 gobiernos, la señora Michelle Bachelet. Él fue una autoridad connotada y respaldada por el gobierno, y salir diciendo que no tenía idea que esto era de la expresidenta, decir que no ubicaba a la ex candidata. Evidentemente que acá hay situaciones de orden político, esto lo decide un político, por lo tanto no lo miremos en otro espectro. Aquí quienes son los incumbentes también debieran dar explicaciones por esto. Si hay responsables, por eso que es grave la situación, se tendrá que sancionar. El gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, terminó hablando de esta situación 2 días después de iniciada esta investigación por parte del Ministerio Público, y enfrentó apuntando primero a las situaciones de legalidad tanto administrativa como desde el punto de vista penal, indicando que al menos él está colocando los antecedentes a disposición de los organismos correspondientes para establecer ambas situaciones, apuntando al otro tema, si es políticamente correcto o ético lo ocurrido con estas situaciones, precisamente a dónde va el fondo de este asunto. Hubo en ese sentido declaraciones del mismo gobernador. Escuchemos lo señalado por la autoridad. A mí no me gusta venir a trabajar de empleado público para calentar el asiento. Yo sé que hay mucha gente que prefiere decir, mira, no tengo nada que hacer, miro. Yo no soy así. Yo no soy así. Y si cometo errores, o gente que está a mi mando comete errores, bueno, los asumo. Lo que nos corresponde es dar todas las facilidades para que en ambas entidades se pueda determinar si ha existido o no algún ilícito de carácter penal o alguna falta de carácter administrativo.
El gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, en el primer gobierno de Michelle Bachelet pertenecía a la Democracia Cristiana y en ese momento fue durante 2 años el gobernador de Concepción. En el segundo gobierno de Michelle Bachelet ya fue intendente de la región del Biobío y de hecho ese fue un paso crucial para poder instalarse como primero candidato y ahora como gobernador del Biobío. Ese es básicamente el cuestionamiento que se le realiza. De parte de esta organización Fundación Horizontes Ciudadanos, que es la que aparece ligada a Michelle Bachelet, se ha enviado un comunicado donde apunta que están enviando todos los antecedentes a la investigación que lleva la Fiscalía y indican textualmente que la Fundación manifiesta su disposición a proporcionar todos los antecedentes de manera transparente e inmediata, cierro de comillas. Esto respecto a esta investigación iniciada por la Fiscalía Regional del Biobío. Esta es una fundación que trabaja con menores de edad y es una de la media docena de organizaciones que también trabaja con niños y que son financiadas por el gobierno regional del Biobío. David Yáñez, muchas gracias por la información desde el sur del país. Muy buenas tardes. Continuamos con otras noticias. Tras 10 años del crimen, la Policía de Investigaciones detuvo al presunto autor de una brutal agresión que terminó con la vida de un joven de 22 años. Esto en Punta Arenas. El detenido fue formalizado y quedó en prisión preventiva. Camila Vargas con los detalles desde Magallanes. Camila, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Así es un hecho que estremeció a la comuna de Punta Arenas en marzo del año 2013, específicamente el día 20, cuando Eric Santana Cárdenas, de 22 años, fue encontrado en la zona alta de la ciudad junto a su auto, prácticamente agonizando. Personas que vivían por el sector de la prolongación Ignacio Carrera Pinto lo vieron, llamaron a las autoridades, en este caso a Carabineros, también se llamó una ambulancia y fue trasladado en ese momento hasta el Hospital Clínico Magallanes. Ahí estuvo internado hasta que falleció el 21 de mayo de ese mismo año. 10 años han pasado desde que ocurrió este sangriento hecho y desde entonces su familia ha estado clamando por justicia, la que podría haber llegado ya durante estos últimos días cuando la Policía de Investigaciones detuvo a Lautaro González Arteaga, de 53 años. Esta persona es indicada como el presunto autor del delito de homicidio simple en contra de Eric Cárdenas y por lo mismo fue formalizado durante la jornada de este día jueves en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas. Nosotros precisamente estuvimos en la audiencia de formalización, conversamos con el fiscal Sebastián González a cargo de este caso y también con la Policía de Investigaciones, específicamente con el jefe de la Brigada de Homicidios, quienes están a cargo de las diligencias desde que ocurrió este brutal hecho en marzo del año 2013. Vamos a escuchar lo que nos comentaron. En el último tiempo, detectives de la Brigada de Homicidios realizaron un sinnúmero de nuevas diligencias para establecer el hecho, lo que comprendió, entre otras cosas, empadronamientos nuevos, declaraciones a familiares y testigos, realización de peritajes y también efectuar distintos set fotográficos a los testigos, lo que permitió, en definitiva, poder identificar al autor del hecho y poner los antecedentes a disposición del Ministerio Público. Lo que nosotros le dijimos al tribunal que honestamente esto puede deberse a un tema de deudas, creemos que puede ser por, bueno, don Eric al parecer tenía un involucramiento justamente en temas de sustancias prohibidas y en ese sentido así los testigos también lo declaran. Bueno, quienes también estuvieron muy atentos a lo que ocurría durante esta jornada de formalización fue la familia de Eric Santana Cárdenas, específicamente su madre y sus hermanos. Nosotros conversamos con ella durante la jornada de este jueves muy tarde, ya que ella casualmente durante estos días que se anunció, digamos, la detención de Lautaro González, ella se encontraba en Valdivia celebrando el cumpleaños de uno de sus hijos que ya reside en esa ciudad. Precisamente, como les decía, ella llegó durante la tarde de este jueves a Punta Arenas, por lo que pudimos conversar con ella, apenas se bajó del avión y nos comentó sus impresiones respecto a la detención de Lautaro González, algo que ellos estaban esperando hace mucho tiempo. Vamos a escuchar lo que nos comentaron ellos como familia y las expectativas también que tienen respecto a esta detención que se produce poco más de 10 años desde ocurrido el brutal crimen de Eric Santana Cárdenas. Es como si fuera ayer para mí, es todos los días recordarlo y
y ojalá se haga justicia. Ahora depende de los detectives, depende del fiscal, que realmente se sepa la verdad. Y yo creo que aquí debe haber mucho más gente involucrada, porque mi hijo no era una persona que se le hagan esas cosas tan fácilmente. Lautaro González Arteaga es hasta ahora el único detenido por el brutal crimen de Eric Santana Cárdenas, como ya les decíamos, en marzo del año 2013. Todas las pericias realizadas por la PDI fue lo que consideró también la jueza, en este caso del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, para otorgar la medida cautelar de prisión preventiva. Esto durante los 60 días que se determinaron, que se otorgaron para la investigación que se llevará a cabo antes de iniciar el juicio, un juicio que llega, como les decíamos, 10 años después. Eso sí, la familia va a estar muy atenta. Le genera cierta incertidumbre y algo de desconfianza también todos los años que han pasado después de este brutal crimen en contra de uno de sus familiares. Nosotros también, por supuesto, vamos a estar muy atentos a lo que ocurra respecto a este crimen que, como ya les decíamos, después de 10 años comenzaría a resolverse este enigma para una familia magallánica residente acá de la ciudad de Punta Arenas. Ojalá así sea. Camila Barca, muchas gracias por la información desde la región de Magallanes. Buenas tardes. Seguimos con otras noticias. 10.477 personas fallecieron estando en alguna lista de espera. Una cifra que se torna aún más alarmante si le contamos que es en un periodo de 4 meses. La mayoría de estas personas se encontraban en espera de consulta médica, aunque desde el Ministerio de Salud aseguran que no se puede establecer una relación causal si destacan las iniciativas que han logrado disminuir los tiempos de espera. Josefina es una joven de 30 años con síndrome de Down. El año 2019 fue diagnosticada con hipertiroidismo, pero hasta hoy nunca recibió atención médica. Ahora hablamos con la endocrinóloga que atendió a Josefina y que nos pedía disculpas por la tanta lista de espera, porque lleva 3 años y los remedios que son carísimos particulares, entonces nos dieron acá en el hospital. La solución para su familia fue buscar ayuda particular, pero con un costo que les ha resultado muchas veces impagable. ¿Cuánto salía, por ejemplo, la atención médica? Como 60.000 pesos. Y los remedios salen 30.000 pesos cada caja. Entonces ahora recién nos atendieron y nos dieron los remedios para 3 meses. La larga espera en salud no es una problemática reciente, pero cada cifra nueva que es entregada impacta. Entre enero y abril de este año, 10.000 personas fallecieron, estando en una lista de espera. Así lo informó el Ministerio de Salud a la Cámara de Diputados. No se puede establecer una relación causal directa entre la causa por la que la persona está esperando en la lista de espera y la razón por la que esta persona fallece. Aunque no se pueda establecer una relación de causalidad, lo que sí tienen claro los expertos es el daño colateral que puede provocar en un paciente el estar en una lista de espera que se va eternizando y que los afecta tanto física como mentalmente. Ese tiempo que se adiciona, que puede tardar y puede ser muy variable, va afectando y va la salud y la salud mental de las personas en la medida de que hay una expectativa puesta en torno a la resolución de un problema de salud. La espera no tan solo es la espera en sí, la espera produce un agravamiento de la condición por la cual se ingresa el paciente a la lista de espera, que hace que cada vez sea más grave también. En relación a los 10.477 fallecidos que se encontraban inscritos para recibir atención, la mayoría estaba a la espera de consulta médica. Otros 648 pacientes esperaban atención odontológica y 660 atención quirúrgica. Llamado lista de espera, que puede cronificar el sufrimiento de una persona que no encuentra durante tiempos prolongados, no encuentra una resolución a sus problemas de salud. Hoy, gracias a alianzas público-privadas, se busca ajustar estas cifras y lograr acortar las listas. Tal es el plan de cirugías a beneficencia de la Clínica Universidad de los Andes. Tratamos de dirigirnos a enfermedades que tienen de mucho volumen, enfermedades de cirugía infantil, del aparato digestivo, temas ginecológicos, traumatológicos, podríamos decir que son las principales. Desde el sector público, reducir los tiempos de espera ha sido una aspiración que se ha reiterado en distintos gobiernos. En el actual, y pese a que la cifra de fallecimientos en listas de espera aumentó un 11,2% en comparación al año anterior, destaca la reducción en los tiempos de espera, los que habrían bajado en un 22,3%, también en relación al 2022. Porque lo que nos interesa es que la gente espere menos tiempo, ¿sí? Porque el volumen muchas veces aumenta a propósito de la activación que se genera de la red y cuánto la gente acude a consultar.
Actualmente es el subsecretario de Redes Asistenciales Osvaldo Salgado, quien coordina el Plan Nacional de Recuperación de Cuidados y Disminución de Tiempos de Espera, que busca a partir de múltiples iniciativas ir agilizando las atenciones para los más de 2.200.000 pacientes que hoy se encuentran esperando. Volvemos para despedirnos en 24 tarde con una invitación para esta noche en 24 Horas Central, Archivos 24. Ahí les contaremos la historia de la Operación Colombo, uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos durante dictadura. Un caso por el que Pinochet fue prontuariado, sometido a careo Manuel Contreras, pero el cual este último pudo ir a la cárcel si no hubiera fallecido antes. Uno de los montajes más burdos de la dictadura esta noche en 24 Horas Central, en el trabajo encabezado por el periodista Juan Carlos Alarcón. Archivos 24, nos vemos la próxima semana. Chuta, no están nada desaparecidos, están en Argentina los perlas. Esta gente, por Dios. Son 119 chilenos que fueron extraídos de la faz de la tierra en nuestro país para hacerlo desaparecer para siempre. El número 119 es un número cabalístico. 11.9, 11 de septiembre. Me fueron a buscar a mí, el Guatón Romo, el Morembrito. Ahí comenzó todo nuestro calvario, en realidad. Estar en la agrupación significó lucha, significó no tener más miedo. Pinochet no tocó nunca una cárcel. Te habla de que hay dos justicias.